La presente clase va a hablar sobre abdomen agudo ginecológico. Posiblemente sea una de las pocas prácticas de guardia o de urgencia que tiene el ginecólogo, el abdomen agudo ginecológico. Generalmente las guardias en los hospitales de ginecología obstetricia son más por cuestiones obstétricas que por cuestiones ginecológicas, y una de las causas más comunes en estos casos es la presentación de un abdomen agudo. Ahora, el ginecólogo tratante tiene que determinar si verdaderamente ese abdomen agudo requiere un tratamiento quirúrgico o un tratamiento expectante, tratamiento médico, generalmente quirúrgico, y si verdaderamente en realidad es un abdomen agudo de origen ginecológico y no de otra causa. Como decíamos, es una verdadera urgencia médica que suele poner en peligro la vida de la paciente, exigiendo una decisión terapéutica inmediata. El diagnóstico es fundamental, la semiología es fundamental, y los métodos complementarios que a veces, si es una urgencia en una guardia, no están disponibles en su totalidad. Por eso es que los médicos tenemos que agudizar en estos casos el diagnóstico semiológico con el interrogatorio y el examen físico. Decimos que un abdomen agudo es tal porque la paciente presenta dolor abdominal importante, presenta modificaciones abdominales y presenta alteración del estado general, incluido el laboratorio y los signos vitales. Clasificamos los abdómenes agudos ginecológicos en hemorrágicos, infecciosos, mecánicos, funcionales y traumáticos, y de acuerdo a su resolución en quirúrgico y médico. La mayoría de los abdómenes agudos ginecológicos probablemente los resolvamos de manera quirúrgica, pero algunos de ellos los podemos expectar o los podemos tratar también médicamente. Por ejemplo, el abdomen agudo de origen infeccioso, si esa paciente no tiene un absceso comprobado y una enfermedad pélvica inflamatoria inicial, generalmente lo tratamos con tratamiento médico, internada, hasta que se resuelve el cuadro clínico de acuerdo al tratamiento antibiótico pertinente. En cuanto a la clínica, el dolor y las modificaciones abdominales van a ser distintos de acuerdo al subtipo de abdomen agudo que estemos tratando. Suele ser en el abdomen agudo hemorrágico de aparición brusca. Pongamos el ejemplo de la ruptura de un embarazo ectópico tubárico. La sintomatología, el dolor, la alteración del estado general es brusca cuando existe la ruptura de la trompa por un embarazo ectópico. Ese sería el último periodo de un embarazo ectópico. Insidioso en el abdomen agudo infeccioso, solapado en el abdomen agudo mecánico, que por ejemplo, vamos a poner el ejemplo clásico de una torsión de pedículo ovárico a expensas de un quiste de ovario de no muy gran tamaño ni muy pequeño, un quiste de ovario de tamaño intermedio, 5 centímetros por ejemplo, puede producir torsión y distorsión del pedículo ovárico. Entonces, el dolor a veces es importante y luego mejora con algún analgésico o mejora con reposo y luego vuelve a torsionarse y vuelve a producir dolor. Por eso a veces los abdómenes agudos mecánicos son más que agudos, subagudos. La paciente puede estar 4 o 5 días, una semana, con dolores que van y que vuelven en su intensidad. El abdomen agudo funcional generalmente se da a mitad del ciclo porque es el dolor pelviano producido por la ruptura folicular. Se genera antes que se rompe el folículo el verdadero dolor. Y también existe otro abdomen agudo funcional, que es la ruptura de un cuerpo lúteo. Cuando se produce la ruptura de un cuerpo lúteo, vamos a hablar de otra etapa del ciclo menstrual. El abdomen agudo funcional por la ruptura de un folículo se produce a mitad del ciclo
y el abdomen agudo funcional por la ruptura de un cuerpo lúteo hemorrágico se produce premenstrual. En el día 22, 23, 24 del ciclo se puede producir la ruptura de un cuerpo lúteo hemorrágico y da un sangrado muy importante en cavidad. Algunas pacientes las debemos operar, otras las podemos llegar a expectar, de acuerdo al compromiso del estado general y el laboratorio. La cuestión es que es muy importante para diferenciar estos dos casos del resto de los abdómenes agudos es la anamnesis con la paciente. Es fundamental. Hay casos en que la alteración del estado general es tal que no se puede hacer una correcta anamnesis, por lo menos una anamnesis directa, sino que debe ser indirecta. Un elemento fundamental a tener en cuenta en todo abdomen agudo ginecológico es preguntarle a la paciente las posibilidades de embarazo, es decir, si esa paciente tiene prácticas anticonceptivas coherentes, que realice una buena práctica anticonceptiva y si tiene un test de embarazo positivo, fecha de última menstruación, todos esos puntos son fundamentales porque esa paciente puede tener un embarazo ectópico o puede tener un aborto en curso. Genitorragia puede ser un aborto en curso y lo tenemos que también descartar. El dolor es muy importante en un abdomen agudo traumático, por ejemplo. Siempre pensamos en esto, en una perforación uterina por un aborto provocado. Gracias a Dios, los últimos años se ha modificado la práctica de estos abortos y se realizan más que todo con misoprostol. Pero hemos llegado a ver nosotros personalmente rupturas uterinas producidas por agujas de tejer, por ejemplo, que pueden hasta perforar vísceras intestinales. En cuanto a las modificaciones abdominales, también dependen del tipo de abdomen agudo que es. En el abdomen hemorrágico, abdomen agudo hemorrágico, generalmente la paciente presenta distensión y es fundamental y es muy frecuente que presente la reacción peritonea. Si a nosotros hablamos del embarazo ectópico, la paciente puede estar asintomática y tener un embarazo ectópico. Pero de golpe puede producirse síntomas muy importantes porque se produjo la ruptura tubaria y de golpe presentar todos los síntomas. O sea que el embarazo ectópico no es sinónimo de abdomen agudo, puede haber un hallazgo ecográfico de un embarazo ectópico. Infeccioso. Puede dar desde irritación a contractura de la pared abdominal marcada, contractura muscular marcada, en el abdomen agudo infeccioso. Los abdómenes agudos mecánicos dan necrosis y suelen producir una contractura bien marcada con algo de defensa. Pero como les decía, los abdómenes agudos mecánicos por torsión de pedículo, que serían los más comunes, pueden tener una clínica bastante solapada. Por último, los abdómenes agudos traumáticos, si hay una perforación de víscera hueca, producen el clásico abdomen en tabla. También podemos hablar de un abdomen agudo postquirúrgico, de una paciente que hemos operado de una causa ginecológica. Por ejemplo, puede haber una ruptura intestinal a los 10-15 días por una coagulación, por ejemplo, lo que nos ha pasado. El electrobisturí a veces dispersa la coagulación y puede producir una escara intestinal y a los 10-15 días caerse esa escara y empezar a filtrar el intestino en el abdomen. Abdomen agudo hemorrágico. El embarazo ectópico sería el primero que tenemos que descartar y el más frecuente probablemente, seguido luego por el cuerpo lúteo hemorrágico que ya les comenté, que se genera entre los días que más vascularizado está el cuerpo lúteo, que sería el día 22, 23, 24 del ciclo premenstrual, en la fase lútea, pero premenstrual. Y la ruptura de un quiste de ovario que puede producir sangrado por la ruptura de la pared del quiste. Pero el embarazo ectópico sería el que más importancia le vamos a dar porque, como siempre decimos, para diagnosticar un embarazo ectópico, primero hay que pensarlo. Y aquí vemos las ubicaciones que pueden tener un embarazo ectópico, las más comunes, por supuesto, las tubáricas, es decir, que el embarazo se genera en la trompa y en vez de seguir migrando para implantarse en la cavidad endometrial, se implanta en el mismo endosalpinx de esa trompa, en la mucosa tubaria.
puede ubicarse en el ovario, un embarazo ectópico tubario, por ejemplo, se generó aquí y luego se produjo el aborto tubario, como se llama, y se implanta a nivel ovárico, o un embarazo ectópico abdominal, o un embarazo ectópico que está en el útero, pero está fuera del lugar donde debe ir, que es en la cavidad endometrial, sino que, por ejemplo, está en el endocervix. O se ubica en la porción intersticial o intramural de la trompa, que mide 1 centímetro de esa porción intramural, y en esa porción intramural se implanta el embarazo ectópico, produciendo lo que se llama embarazo ectópico cornual, el cuerno del útero. Y aquí vemos dos evoluciones distintas de un embarazo ectópico. Como les decía, la ruptura tubaria, ojalá siempre lo descubramos sin ruptura tubaria, aunque puede tener algunos síntomas, inclusive encontramos sangre en cavidad abdominal cuando entramos a operar a esa paciente y probablemente no se haya roto la trompa, pero ya hay algún sangrado por el ostium externo. Y esta es la otra evolución que hablábamos, que es el aborto tubario. También muchas veces ingresamos al abdomen y la trompa está prácticamente indemne, pero se encuentra el embarazo y el sangrado en la cavidad abdominal. Esto que ven ustedes acá es algo que es muy infrecuente, que es el embarazo heterotópico, es decir, un embarazo ectópico en la trompa y un embarazo intrauterino normal. Embarazo heterotópico, 1 en 30.000. Es muy infrecuente, pero lo tenemos que pensar. Por eso tenemos que tener una ecografía antes de operar un embarazo ectópico, de ser posible. Y probablemente operemos este embarazo ectópico y este embarazo continúe normal. Como les decía, las localizaciones tuvárica, ovárica, abdominal, cervical y cornual, la más común es en la trompa. Por más que la ecografía nos diga que no está el embarazo en la trompa, que no lo vemos en la trompa y que vemos un pequeño saco en la cavidad endometrial, puede ser una imagen llamada de pseudosaco. Y estar el embarazo ectópico ubicado en su ubicación más común, que es la tuvárica. ¿Cómo lo diagnosticamos? Si no sospechamos el embarazo ectópico, no lo vamos a diagnosticar. Así que siempre tenemos que pensar en un embarazo ectópico para diagnosticarlo. Teniendo en cuenta que un embarazo precoz puede dar síntomas que son pequeñas puntadas, que son algunos dolores. Tenemos que también pensar que puede haber una amenaza de aborto que puede hacernos sospechar un embarazo ectópico, porque el embarazo ectópico puede dar un sangrado escaso amarronado, al igual que una amenaza de aborto. Es decir que en un embarazo temprano tenemos que descartar la amenaza de aborto, el huevo muerto retenido, el embarazo detenido y un ectópico. Laboratorio puede estar totalmente normal, pero sería ideal tener una curva de subunidad beta. Si esa curva de subunidad beta cuantitativa no es la habitual para un embarazo normal, es una de las cosas que tenemos que pensar entre un embarazo no viable y un embarazo no viable que se encuentra fuera del útero. La curva se tiene que duplicar por lo menos a las 24 horas. Bueno, la ecografía, si tenemos disponible la ecografía, pero esa ecografía sí o sí debe ser transvaginal, porque la ecografía abdominal, por vía abdominal, no nos va a servir tan precozmente para diagnosticar un embarazo ectópico. ¿Qué hacemos en la guardia? Que generalmente no tenemos ecografía, no tenemos laboratorio con subunidad beta cuantitativa. Podemos saber si la paciente está embarazada o no, pero qué niveles de beta no tenemos disponibles generalmente en una guardia. Agudizamos nuestros sentidos, o sea, podemos hacer una culdocentesis. Al llegar la paciente a la guardia se coloca un espéculo y en el fondo de esa acuedula se realiza una punción. Si esa punción extrae sangre, podemos estar ante un embarazo ectópico o ante un sangrado intraabdominal. Pero teniendo un test de embarazo positivo y con la sintomatología, la culdocentesis prácticamente sería definitoria si da positiva y directamente esa paciente probablemente la pasemos a quirófano. Acá cuando dice laparoscopía, tenemos que tener en cuenta que la laparoscopía es una vía de abordaje abdominal. Esa vía de abordaje abdominal
En una época se usaba simplemente como diagnóstica y hoy en día se utiliza como tratamiento. Probablemente en una guardia no esté disponible. Lo importante es el criterio terapéutico, no el abordaje. Pero si puede ser por la laparoscopia, que es menos invasivo, mejor para la paciente. Teorías etiológicas. ¿Por qué se generó un embarazo ectópico? Se habla de una historia previa de infertilidad, pacientes que tienen, supongamos, una obstrucción parcial de las trompas por infecciones por enfermedad pélvica inflamatoria silente, por ejemplo, por clamidia. Estoy dando ejemplos. Cirugía tubaria previa. Esto es algo que se utilizaba hace tiempo porque la fertilización in vitro no era tan común o ni siquiera existía. Y bueno, cuando había trompas obstruidas se hacía la microcirugía tubaria y eso favorecía el embarazo ectópico. Apendicitis aguda porque genera adherencias y las adherencias generan alteración en la motilidad tubaria. Puede alterar la permeabilidad tubaria, lo cual puede favorecer la ubicación ectópica o implantación ectópica del embarazo. Por la misma causa, los abortos inducidos pueden generar infecciones pelvianas e incrementar el riesgo de un embarazo ectópico. La endometriosis también es un factor condicionante de la normalidad anatómica de la pelvis. Puede alterar, y lo hace en gran proporción, la anatomía normal de la pelvis en mujeres jóvenes. Es una de las causas de infertilidad más frecuentes en mujeres jóvenes. Y por lo mismo, bueno, las cirugías abdominales y pelvianas, sobre todo iterativas, generan adherencia, generan alteración en la motilidad tubaria. Y bueno, puede haber todos estos factores o ninguno y no encontrar cuál fue la causa verdadera de esa anidación ectópica. Es probable que no sepamos la causa de un embarazo ectópico. ¿Qué puede ocurrir? Reabsorberse. Más de un embarazo ectópico que ni siquiera diagnosticamos, se reabsorbió, fue tan pequeño que ni se enteró la paciente que estaba embarazada o se enteró muy precozmente y se reabsorbió de manera espontánea. Puede dar un hematosalpinx y luego generar la ruptura de esa trompa. Hematosalpinx es acumulación de sangre en la trompa. Se puede producir, como mostramos en el dibujo, el aborto tubario, la eliminación del embarazo a través del ostium externo de la trompa. La ruptura tubárica, que esta es la verdadera emergencia médica, y la paciente debe ser operada en el momento. Y un embarazo ectópico término, lo cual es bastante infrecuente. Están descritos algunos embarazos ectópicos abdominales a término, pero ustedes no lo tomen como la regla, sino como la excepción. Clínica. Dolor de comienzo brusco. Da síntomas generales, alteración de los signos vitales, hipotensión, taquicardia. Sobre todo, como les decía, el diagnóstico en agudo de un embarazo ectópico, no un embarazo ectópico que es un hallazgo incidental en una ecografía, por ejemplo. El compromiso hemodinámico lo podemos ver clínicamente y también por laboratorio. Y el examen físico vamos a encontrar lo que ya les mencioné, la taquicardia, la hipotensión, un abdomen con dolor en la descompresión y distendido. No suele observarse contractura y podemos encontrar en el fondo de saco de Douglas, ese fondo de saco que abomba por el contenido sanguíneo en la pelvis, y palpar una masa anexial, sea derecha o izquierda. Es muy variopinta la forma con la cual concurre una paciente de la guardia con un embarazo ectópico. Por eso reitero que hay que pensarlo para descartar. Diagnóstico, ¿cómo hacemos? Examen genital de anexo y de fondo saco Douglas. Podemos tactar en el examen vaginal con nuestra mano hábil en vagina y con nuestra mano no hábil aproximando los anexos y el fondo uterino. Podemos llegar a palpar una masa anexial. Si tenemos las modificaciones abdominales y notamos la masa anexial, no pensemos mucho porque esa paciente de un momento a otro puede tener la ruptura y la hemorragia masiva, por lo cual lo tenemos que resolver de manera urgente. Acá, como vemos en el laboratorio, la subbeta coriónica cuantitativa. Anótenlo, eso es muy importante, que sea cuantitativa para que nosotros evaluemos la curva de seguimiento. Si nosotros vemos que
está estable, entra en meseta, estamos ante un embarazo no viable, ya sea ectópico o normal en su ubicación. El citológico completo es importante para evaluar la anemia y la eritrosedimentación también como para entrar en los diagnósticos diferenciales si un abdomen agudo infeccioso, una apendicitis como diagnóstico diferencial, por ejemplo. Diagnóstico diferencial en el embarazo normal, como les decía, irregularidades menstruales que pueden producir dolor también y un pequeño sangrado, cuerpo amarillo gestacional, un embarazo temprano, con un cuerpo lúteo gestacional, un aborto en curso, un aborto inminente o una amenaza de aborto que da un sangrado amarronado igual que en el embarazo ectópico. Un tumor anexial benigno, un quiste de ovario benigno, u otros abdómenes agudos de origen no ginecológico, como les decía, el más frecuente, sobre todo si la presentación clínica es en fosa ilíaca derecha, descartar que no haya un abdomen agudo de origen apendicular. Como concepto fundamental, para que ustedes recuerden, cuando el médico tratante diagnostica un embarazo ectópico, sabemos que esa paciente va a ser tratada de alguna forma, o de manera quirúrgica, sobre todo en la urgencia y en el agudo, o con tratamiento médico en determinados casos y muy puntuales. O sea, que como mensaje para que se lleven a sus casas, si es que están en su casa hoy, es que la mayoría de los embarazos ectópicos los resolvemos de manera quirúrgica. Hay indicaciones muy puntuales para el tratamiento médico. Es decir, que fundamental el tratamiento quirúrgico. Si el embarazo ectópico es complicado, con más razón se va a hacer cirugía y generalmente debe extraerse la trompa. Se realiza una salpingectomía. Cuando el embarazo ectópico está no complicado, es decir, que no hay una ruptura tubaria, simplemente un pequeño sangrado y la trompa la vemos indemne, en casos muy puntuales, en ciertos casos, podemos llegar a realizar una salpingostomía, es decir, la apertura con una incisión del borde antimesentérico de la trompa y extraer el embarazo. Luego no se sutura la trompa y se deja que se realice un cierre por segunda intención, se realice un cierre espontáneo. Cuestión que tienen que tener en cuenta que siempre que se mantiene una trompa en un embarazo ectópico, esa paciente va a tener un riesgo incrementado de tener otro embarazo ectópico a futuro. Abdomen agudo infeccioso es la enfermedad pélvica inflamatoria. Puede darnos el síndrome de endometritis, de salpingitis, de peritonitis, con o sin formación de absceso tubovárico, con o sin ruptura de este absceso tubovárico. Sabemos que siempre que hay un absceso, sí o sí tendremos que evacuarlo ese absceso, ya sea de manera quirúrgica o de manera con intervencionismo imaginológico, con una guía ecográfica o con una guía tomográfica, evacuar ese pus. Lo más frecuente es hacerlo de manera quirúrgica, la evacuación de ese absceso. Este es el caso más simple, inicial. La reacción peritoneal no está presente en la enfermedad pélvica inflamatoria en primera instancia, en el primer estadio, pero a partir de aquí, el 2, 3 y 4, que es con reacción peritoneal, con absceso tubovárico roto, son los casos que sí o sí vamos a internar. Los dos últimos los vamos a operar seguramente. Enfermedad pélvica inflamatoria da dolor pélvico abdominal, a veces al iniciar o terminar la menstruación, no suele tener relación con la menstruación y puede ser bilateral. Puede asociarse a flujo purulento, a leucorrea purulenta. Suele dar sensibilidad a nivel abdominal, a nivel uterino, a nivel anexial y esto es fundamental. Dolor a la movilización del cuello uterino. La distensión abdominal también puede estar presente. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es la fiebre y la leucocitosis. La ecografía es un método diagnóstico que es útil, pero no lo incluimos dentro de los criterios clínicos, sino que los criterios clínicos son los que les he señalado
en pantalla. Bueno, obviamente que el cultivo es importante si lo podemos obtener, pero muchas veces esa paciente se está tratada con antibióticos y no tiene valor el cultivo. Diagnósticos diferenciales muy similares a los anteriores: una apendicitis, embarazo ectópico, un quiste de ovario roto, una torsión ovárica, aborto infectado, aborto séptico. Estos son casos que gracias a Dios estamos viendo menos. Degeneración miomatosa, diverticulitis, endometriosis. La endometriosis tiene la característica fundamental que sus síntomas suelen ser cíclicos y crónicos. No es un abdomen agudo. Generalmente la presentación por endometriosis puede dar un dolor agudo, pero esa paciente ya tiene una historia de una endometriosis probablemente ya diagnosticada. Y suele ser un dolor que inició la endometriosis, que se puede hacer de todo el ciclo, pero al principio generalmente los síntomas por endometriosis se producen en relación a la menstruación, es decir, que inician como una dismenorrea. La infección urinaria también es uno de los cuadros que hay que descartar. Laboratorio, como les dije, leucocitosis, la eritrosedimentación, el diagnóstico, el cultivo en material del cuello uterino, la punción de fondo de saco de Douglas, lo podemos hacer también una cultocentesis, y en vez de obtener sangre obtenemos pus, por ejemplo. A esa paciente la tenemos que tratar quirúrgicamente si encontramos pus en el fondo del saco de Douglas. Tratamientos por los generales médicos, sobre todo en el estadio 1, que es la etapa 1, y de comienzo empírico. ¿Qué quiere decir? Que el tratamiento habitual que hacemos en una guardia o cuando internamos una paciente de inicio es con clindamicina más gentamicina de manera endovenosa. Esa paciente queda internada y luego se evaluará a posteriori los controles y el tratamiento, cuánto tiempo va a durar de acuerdo a la sintomatología y a la evolución. Criterios de hospitalización: sospechamos absceso, si tiene fiebre, una enfermedad pélvica inflamatoria con fiebre, se debe internar. Si tiene leucocitosis, si tiene intolerancia oral, peritonitis, si no tiene buena respuesta a antibióticos orales, porque las enfermedades pélvicas inflamatorias en primer estadio, a muchas de ellas las enviamos a su casa con controles periódicos y con antibiótico terapia oral. Si esa paciente no va a poder seguir controles periódicos, la tenemos que internar para tratarla correctamente. El diagnóstico puede ser impreciso y esto es lo que yo les decía: si la paciente no puede cumplir el tratamiento ambulatorio. La paciente adolescente es un caso que también tendremos que valorar. Ambulatorio, ¿cómo podemos hacer? Podemos hacer tratamiento con ciprofloxacina o con ciprofloxacina más metotrexato por 14 días, por 2 semanas. Y el hospitalario, como les dije, empírico, la clindamicina y la gentamicina endovenosa. Nosotros, cuando notamos que los parámetros durante 24 o 48 horas se han normalizado, es decir, la fiebre y la leucocitosis, estaríamos en condiciones de externar a esa paciente, pero siguiendo controles periódicos con laboratorio y de acuerdo a la clínica. Algunas pacientes tienen una remisión completa de los síntomas y de la clínica y del laboratorio, y pueden retornar por una persistencia, un recrudecimiento de los síntomas, y probablemente ya hayan realizado la acumulación de un absceso tubo ovárico. Aquí lo que estamos viendo son adherencias. Este es el ovario, esta es la trompa, este es el útero. Vemos adherencias periováricas y peritubáricas. Estas adherencias son producidas por una enfermedad pélvica inflamatoria que posiblemente ni se diagnosticó, como por ejemplo la clamidia trachomatis, que produce enfermedad pélvica inflamatoria silente, y bueno, y quedan luego las secuelas de esa enfermedad pélvica inflamatoria, llegando a producir, por ejemplo, esterilidad. Esto se puede ver en pacientes inmunodeprimidas, en pacientes HIV, la tuberculosis pelviana, y últimamente se está viendo en pacientes no inmunodeprimidas. Esto es un caso infrecuente, pero tuberculosis pelviana también un hallazgo laparoscópico. Abdomen agudo funcional. Se puede deber estimulación ovárica. Ya les hablé de los abdómenes agudos funcionales ovulatorios
y los de ruptura del cuerpo lúteo, uno es hemorrágico generalmente. Cuando hay estimulación ovárica para estimulación de ovulación, para que la paciente logre ovular y luego hacer un tratamiento de fertilidad, puede haber hiperestimulación con ovulaciones múltiples, lo cual puede llevar hasta tener que intervenir esa paciente y hacer punción de esos múltiples folículos, que es como si fuera una poliquistosis funcionante. La clínica de la paciente presenta dolor agudo a partir de la mitad del ciclo menstrual, con escasa repercusión sobre el estado general. La tenemos que hidratar, internar, controlar y en algunos casos hasta operarla. Los ovarios se encuentran ecográficamente ambos, aumentos de tamaño y abombando el fondo del saco de Douglas, y el diagnóstico es clínico y ecográfico, además de tener, como les he dicho, el antecedente inmediato de una estimulación ovárica o una inducción de ovulación, ya sea oral o endovenosa. El tratamiento es médico expectante, evaluando la cirugía según la evolución, y esa cirugía es la punción de los múltiples quistes y generalmente se realiza por vía laparoscópica. Aquí vemos un abdomen agudo mecánico, una paciente nuestra del hospital, una paciente de 15 años, una incisión mediana, aquí está el ombligo, y acá lo que ustedes ven es el ovario necrótico, esa que ven ahí es la torsión, la trompa con un hematosalpinx, y esta es la pieza quirúrgica que ustedes pueden ver. El hematosalpinx, esas son las fimbrias, esta es la porción interna de la trompa y el ovario necrótico. ¿Qué ocurrió? A expensas de un quiste de ovario de un tamaño mediano, 4, 5, 6 centímetros, se puede producir la torsión sobre su eje. Hay muchas pacientes que tienen quiste de ovario de 4 o 5 centímetros y jamás se torsionan, pero puede ocurrir y la paciente tiene que tener en cuenta que esto puede ocurrir. Aquí vemos la torsión de pedículo, la torsión del ovario y la trompa, en este caso sin tener una alteración en la vascularización, sin necrosis. Abdomen agudo traumático, el más común es la perforación uterina, siempre descartando el compromiso intestinal o vascular. La sintomatología es totalmente distinta, el vascular es un abdomen agudo hemorrágico y el intestinal es un abdomen agudo en tabla. Diagnóstico, la anamnesis fundamental, aunque la paciente muchas veces no lo reconoce a la práctica ilegal del aborto provocado. La clínica, la ecografía, se realiza una directa de abdomen y se puede encontrar aire subdiafragmático en la perforación de una víscera hueca. El tratamiento es expectante, pero si nosotros vemos que la paciente tiene mal estado general, la tenemos que ingresar a quirófano y realizar la sutura uterina y evaluar todo el abdomen a ver si no hay perforación de víscera hueca. Entonces, como corolario, una de cada 100 emergencias es un abdomen agudo ginecológico y el cuadro general es abdomen abdominal severo de inicio agudo, puede haber peritonismo con defensa y rebote, anorexia, náuseas, vómitos, leucocitosis en el infeccioso, fiebre también en el infeccioso y puede haber anemia y shock hipovolémico, lo cual nos va a llevar a tomar una resolución importante. Como dije al principio, tenemos que tener en cuenta que el médico y el equipo tratante tienen que agudizar los sentidos porque en muchos de estos casos llegan a una guardia y esa guardia no está equipada con todo. No tiene tomografía, no tiene ecografía e inclusive el laboratorio puede ser muy básico. O sea que tenemos que tener en cuenta que estamos viendo un paciente y lo tenemos que examinar y tenemos que hacer una correcta anamnesis para lograr un diagnóstico rápido y certero, porque esa paciente probablemente la terminemos operando. Lo que ven aquí es un cuadro que nos va a dar todo el resumen que les he hablado yo en el transcurso de esta charla. Les puede ser útil como rep. Bueno, muchas gracias.